De pasar a la segunda parte del análisis que queríamos hacer, voy a contar un poco sobre los modelos de ocupación, que son los que usamos para trabajar estos datos. Los modelos de ocupación son modelos lineales generalizados que tienen la particularidad de que son modelos jerárquicos que incorporan la probabilidad de detección. O sea, lo que a nosotros nos interesa modelar es la probabilidad de ocupación, que es la probabilidad de que la especie ocupe el sitio o en todo caso que lo use. Pero acá también se tiene en cuenta la probabilidad de detección. Es decir, si la especie está presente en el sitio, ¿qué tan probable es que la detectemos? Esto pensando que en muchos casos, cuando uno hace un muestreo donde no encuentra la especie, puede ser que efectivamente la especie no esté ahí, pero también puede ser que esté y que nosotros no la estamos viendo, ya más allá del tipo de herramienta que estemos usando, ya sea cámaras, observación directa o lo que fuere. Entonces, cuando los datos disponibles dan para este tipo de análisis, está bueno usarlo porque te mejora la estimación de la ocupación. En general, la ocupación se subestima porque justamente hay veces que uno considera, la especie no está ahí, en realidad la especie está ahí y uno no la detectó. Entonces, bueno, estos tipos de modelos lo que usan como input es, por un lado, el historial de detección, que es la matriz que había mostrado antes cuando conté el resultado del muestreo, que es un Excel donde las filas son los sitios, las columnas son los días en que funcionó cada cámara en ese sitio. Y entonces tenemos un historial de para cada día si apareció o no apareció la especie en cada sitio. Y por otro lado, variables predictoras que a nosotros nos interesen asociar. Se pueden usar tanto para la ocupación como para la detección. Luego, como la mayoría de los modelos lineales generalizados, lo que se hace es probar distintos modelos que contengan una o más de las variables de interés y se rankea el mejor modelo según el criterio de Akaike, que mira eh, el nivel de ajuste del modelo y también qué tan complejo es el modelo. Y en esos casos, cuando son muy complejos, los penaliza. Entonces ese modelo tiende a ser menos seleccionado si tiene el igual de ajuste que otro que tenga menos parámetros. Y así es como uno obtiene como resultado la probabilidad de detección y la probabilidad de ocupación de la especie. En este caso del estudio del pecarilábido en el bosque atlántico, las covariables que nos interesó poner a prueba son las siguientes. Para la ocupación, incluí el porcentaje de diversas coberturas en un radio de 2 kilómetros, en radio alrededor de la cámara. Estas coberturas son el bosque, la forestación, los cultivos y cultivos en general, es decir, cualquier cultivo va en esta categoría. Y la cuarta cobertura es mixto, que es un tipo de cobertura que es medio, no es ni una cosa ni la otra, es justamente una mezcla de usos, ya sea cultivo o ganadero. Y en general sucede porque son pequeñas explotaciones, entonces el píxel de las imágenes satelitales que se usan para calcular estas coberturas, dentro del píxel suele haber varias explotaciones, entonces no se puede identificar el píxel como un cultivo o como una ganadería, hablando así a lo bruto, porque hay varias cosas adentro. Entonces eso es lo que se considera como mixto. Tiene algunas particularidades, justamente esto de que son pequeñas explotaciones, hay bastante actividad de gente ahí comparado quizás con un cultivo a gran escala, entonces por eso también se lo trata como algo aparte. Después está la distancia a grandes bloques de bosque continuo. Esto es, el sitio que tan cerca está del parche de bosque más cercano. Pero no cualquier parche de bosque, sino parches de bosque grandes y continuos. Que eso, bueno, se define con determinados criterios, se crea un mapa y después se mira cada cámara a qué distancia está del pedazo de bosque más cercano. Y después el costo de acceso, que es una estimación de qué tan fácil o difícil es para una persona llegar al sitio de esa cámara a partir del lugar poblado más cercano. Que tiene en cuenta las distintas relieves que hay, las distintas pendientes, no solo las distancias, si hay que cruzar ríos o algo de eso, etc. Esto se usa sobre todo como una medida de ver qué tan fácil es la cacería, qué tan accesible es la cacería en el sitio, dado que esta especie se caza mucho. Es bastante preferida para consumo. Y luego, en lo que es detección, se usaron como variables predictoras el esfuerzo de muestreo, que es la cantidad de días en que estuvo funcionando la cámara. Si la estación es simple o doble, quiere decir si
para un mismo sitio hubo una sola cámara o dos cámaras, que a veces se usa de poner a dos cámaras enfrentadas entre sí, y si la estación está ubicada o no sobre un camino, que ya sea un camino vehicular o peatonal o una trilla de animales, que eso en general algunas especies las prefieren, algunas las evitan, entonces en ambos casos está bueno tenerlo en cuenta dónde está puesta la cámara. Y bueno, a partir de los modelos que se pusieron a prueba, que incluían distintas combinaciones de estas variables, y a partir del criterio de Akaike seleccionamos el mejor modelo, que es el que se ve acá. Para la ocupación incluye las variables distancia al bosque, básicamente, y comento también el sentido de cada una de estas variables. Cuanto más cerca de los grandes bosques, más probabilidad de que la especie use ese sitio. La otra variable fue la proporción de uso de cobertura mixta, que a mayor proporción de cobertura mixta, menos probabilidad de que la especie use el sitio. Por esto mismo, bueno, puede estar relacionado a esto de que estas coberturas mixtas involucran mucha actividad humana, perros, movimiento, ruidos, y costo de acceso, que también dio positivo. Esto es, cuanto más difícil es acceder al sitio, más probable es que la especie esté usando el sitio. Y luego estaba para la detección, incluía las variables de esfuerzo de muestreo, que cuanto mayor es el esfuerzo de muestreo, más probabilidad de detectar a la especie, y camino, que cuando la cámara está sobre camino es más probable detectar a la especie, porque esta es una de las especies que prefieren recorrer caminos. Así que este es el modelo con el que finalmente decidí trabajar para modelar la detección y ocupación de la especie en el bosque atlántico misionero. Entonces acá pasamos a, bueno, retomando los objetivos que teníamos respecto al trabajo de autocorrelación. Ya habíamos hecho el primero, que era ver la autocorrelación a partir de la distancia, y ahora pasamos al segundo, que es, una vez hecho el modelado de ocupación y seleccionado el mejor modelo, queremos ver los residuos de este modelo, es decir, toda la variabilidad que no está explicada por ninguna de estas variables que están acá. Y queremos ver si esos residuos tienen autocorrelación, porque eso un poco indicaría que hay cierto patrón espacial en los datos que no estamos capturando con el modelo. Entonces, para eso lo que hicimos fue, en primer lugar, bueno, modelar la probabilidad de ocupación con el mejor modelo seleccionado, es lo que les conté en la diapositiva anterior, y estimar los residuos del modelo. Es decir, esta variabilidad que no está explicada por ninguna de las variables que incluimos en el modelo. Esto se estima en los residuos para cada uno de los sitios, y todo esto se hace con el paquete Unmarked, que es un paquete desarrollado para trabajar con modelos de ocupación. Después acá estos pasos van a repetirse con los del primer análisis que hice, que es espacializar los datos a partir de las coordenadas y el sistema de referencia y calcular la distancia de la matriz de distancias pareadas. O sea, los pasos son los mismos, solo que acá solo los voy a hacer para los sitios que finalmente usé en el modelo de ocupación, para los 676 sitios con los que finalmente me quedé trabajando. Pero esto es lo mismo, o sea, para estos sitios que ya estaban incluidos en el análisis anterior, la matriz va a ser la misma. Y bueno, entonces espacializo los sitios, calculo las distancias entre cada par de sitios y hago la inversa de la distancia para hacer la matriz de ponderación que se usa en el índice de Moran. Y entonces esto también es lo mismo que antes, calcular el índice de Moran, pero esta vez lo que cambia es la variable que quiero evaluar si tiene correlación o no. En este caso la variable son los residuos de cada modelo. Perdón, los residuos del modelo para cada sitio. Entonces es una variable continua y la matriz de ponderación sí, la construí igual que antes. Este índice de Moran lo calculé a partir del paquete SPDEP-NR. Y los resultados son los que se ven acá. Este es el resultado en este caso sí hice un índice de Moran global para todos los datos y me dio un valor de 0,059 del índice, que es un valor bastante bajo, está bastante bien, o sea, bastante cercano a 0, y con una variabilidad muy baja también, de 0,0003. Así que esto un poco refleja que no hay un patrón de autocorrelación fuerte en los residuos del modelo.
también el p-valor es bajo, lo que indica que es significativo. Y luego lo que hice como para chusmear y comparar fue hacer los residuos para estos mismos datos, pero los residuos crudos de presencia y ausencia. O sea, el mismo cálculo que había hecho antes en el primer paso, que después hice en función de la distancia, la misma variable de respuesta de si está o no está presente, pero solo para los datos, para los sitios que usé ahora en el modelado, como para comparar. Y lo que me da es que el valor de Moran, el índice de Moran da en 0,122, bastante más alto y que de hecho es esperable, ¿no? O sea, acá estoy comparando los residuos de los mismos sitios, modelándolos con el modelo y viendo los residuos versus mirando solo presencia y ausencia. O sea que tampoco estoy comparando la misma variable, ¿no? Y son variables diferentes, pero para ver un poco esto de si hay autocorrelación o no entre los datos. Entonces, bueno, como conclusión, en primer lugar, tenemos que los datos de presencia y ausencia presentan autocorrelación, lo cual es esperable. También, como les comentaba, de hecho, hay una cuestión que no solo es propia del diseño de muestreo, sino que es ecológica y uno espera que haya autocorrelación en los datos. Entonces, ya de por sí, estos análisis que uno hace son más bien exploratorios, como para tener en cuenta y ayudar a definir, dado que no hay criterios fijos para definir este tipo de cosas. Dícese qué tan separados tienes que estar un sitio de otro. Pero bueno, justamente en ese sentido va el segundo punto, que es que la estimación del índice de autocorrelación en función de distancia ayuda a definir un criterio, porque sí nos da una idea de, bueno, acá se ven picos de autocorrelación, a partir de acá ya es más bajo, y eso un poco lo ayuda a uno a decidir cómo trabajar con sus propios datos. Y en último lugar, que los residuos del modelo, o sea, una vez que ya filtré los datos, corrí el modelo de ocupación y veo los residuos de ese modelo, no presentan un índice de autocorrelación alto, lo cual es bueno, es lo que esperábamos. Sugiere que el carácter espacial del proceso ecológico se incorporó en el modelo con las variables explicativas y que entonces aquello que quedó sin explicar no presenta un patrón espacial que no estamos incorporando, digamos. O sea que hay un montón de variables que pueden estar así, no están siendo incluidas y pueden estar sumando a esos residuos del modelo, pero que al menos este carácter espacial lo estamos incorporando. Así que bueno, esto ha sido el trabajo final. Muchas gracias.